Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y el día de hoy te traigo un video súper especial y muy útil para ti que estás pronto a ir a tu entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. El día de hoy vamos a repasar las 20 preguntas cívicas, las cuales están enfocadas en el grupo 65-20, las personas que tienen 65 años de edad y 20 años de residentes permanentes. El día de hoy les vamos a estudiar súper fáciles porque aquí en la esquina te va a poner el texto para que las vayas leyendo junto conmigo. Es súper importante que repitas y leas en voz alta, así te vas a aprender muchísimo más rápido estas 20 preguntas. Al igual, al final te voy a hacer dos tests para ver cuántas te aprendiste el día de hoy. Antes de comenzar, les quiero agradecer a todas las personas que están viendo estos videos porque me está ayudando muchísimo a distribuir todo este material con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Ahora sí, sin nada más que decirles, comencemos a estudiar estas 20 preguntas cívicas. La primera pregunta dice, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. Una vez más, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Pregunta número 2 dice, ¿cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Pregunta número 3. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. Una vez más, nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Y son el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Una vez más, ¿cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Siguiente pregunta dice, nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado en el que tú te encuentres. Aquí abajito en la descripción les dejo unos links donde ustedes ponen su código postal y les van a decir quién es el senador actual de su estado. Es súper fácil, aquí tengo un video arribita donde les explico cómo sacar esta información. Siguiente pregunta dice, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Y votamos en noviembre. En noviembre. Una vez más, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Y ahora la fecha del 2022 es Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? Aquí las respuestas también van a variar dependiendo en el estado en el que tú te encuentres. Aquí abajito en la descripción tengo un link donde vas a checar esta información. Simplemente igual pones tu estado y te va a dar la capital. Por ejemplo, la capital de mi estado es Sacramento. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Y son demócrata y republicano. Demócrata y republicano. Una vez más,
¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Una vez más, ¿cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Y es votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Una vez más, ¿cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? Y tienen que tener 18 años en adelante. 18 años en adelante. Una vez más, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? De 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y la fecha límite es el 15 de abril. El 15 de abril. Una vez más, ¿cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. Siguiente pregunta dice, ¿quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y fue George Washington. George Washington. Una vez más, ¿quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Una vez más, repite conmigo. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Y pueden mencionar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Una vez más, menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Y él luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Y es Washington, D.C. Washington, D.C. Una vez más, repite conmigo. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Es Washington, D.C. Siguiente pregunta es, ¿dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Y se encuentra en Nueva York. En Nueva York. Una vez más, ¿dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. Una vez más, ¿por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado.
Y la última pregunta dice, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Y la celebramos el 4 de julio. El 4 de julio. Una vez más, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. La primera pregunta dice, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. Una vez más, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Pregunta número 2 dice, ¿cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Pregunta número 3. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. Una vez más, nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Y son el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Una vez más, ¿cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Siguiente pregunta dice, nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado en el que tú te encuentres. Aquí abajito en la descripción les dejo unos links donde ustedes ponen su código postal y les van a decir quién es el senador actual de su estado. Es súper fácil, aquí tengo un video arribita donde les explico cómo sacar esta información. Siguiente pregunta dice, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Y votamos en noviembre. En noviembre. Una vez más, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Y ahora la fecha del 2022 es Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? Aquí las respuestas también van a variar dependiendo en el estado en el que tú te encuentres. Aquí abajito en la descripción tengo un link donde vas a checar esta información. Simplemente igual pones tu estado y te va a dar la capital. Por ejemplo, la capital de mi estado es Sacramento. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Y son demócrata y republicano. Demócrata y republicano. Una vez más, ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Una vez más, ¿cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Y es votar en una elección federal.
votar en una elección federal. Una vez más, ¿cuál es una responsabilidad que corresponde solo a ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? Y tienen que tener 18 años en adelante. 18 años en adelante. Una vez más, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? De 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y la fecha límite es el 15 de abril. El 15 de abril. Una vez más, ¿cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. Siguiente pregunta dice, ¿quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y fue George Washington. George Washington. Una vez más, ¿quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Una vez más, repite conmigo. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Y pueden mencionar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Una vez más, menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Y él luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Y es Washington, D.C. Washington, D.C. Una vez más, repite conmigo. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Es Washington, D.C. Siguiente pregunta es, ¿dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Y se encuentra en Nueva York. En Nueva York. Una vez más, ¿dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. Una vez más, ¿por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Y la última pregunta dice, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Y la celebramos el 4 de julio. El 4 de julio. Una vez más, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio.
Muy bien, y así de sencillo hemos repasado estas 20 preguntas. Espero que las estén leyendo en voz alta junto conmigo. Créanmelo, mientras más las repetimos y mientras más las vamos leyendo en voz alta, más sencillo se nos va a hacer aprendérnoslas. Es súper facilito. Si te están gustando estos videos, por favor regálame tu like, y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo aquí en el botoncito que dice subscribe, y eso me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todos estos videos con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Ahora viene la parte más emocionante. Te voy a hacer el primer test para ver cuántas preguntas te grabaste de estas 20. ¿Listos? Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Muy bien. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Ok. Nombra una rama o parte del gobierno. Muy bien. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Muy bien. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Ahora dígame, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Muy bien. ¿Cuál es la capital de tu estado? Perfecto. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Muy bien. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde a solo ciudadanos de los Estados Unidos? Muy bien. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Ok, ¿y cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Ahora dígame quién fue el primer presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Ok, ahora menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Muy bien, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? Muy bien, ahora dígame cuál es la capital de los Estados Unidos. Ahora dígame dónde se encuentra la Estatua de la Libertad. Muy bien, ¿por qué hay 50 estrellas en la bandera? Perfecto. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Muy bien, ¿qué tal les fue? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios cuántas preguntas respondieron correctamente. Ahora les voy a volver a hacer otro test, pero sin ayudarles con el texto. Simplemente te voy a hacer uno a uno las preguntas. Y quiero que me sean sinceros en los comentarios en este segundo test cuántas preguntas acertaron. ¿Listos? Comencemos con el segundo test. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde a solo ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por un nuevo presidente? Muy bien, ¿y cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Ahora mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos.
Ahora dígame, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Ahora dígame, ¿dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? ¿Y por qué hay 50 estrellas en la bandera? Ahora dígame, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Ahora nombra una rama o parte del gobierno. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Ahora nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Muy bien, ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? Y la última pregunta es, ¿cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Muy bien, ¿qué tal les fue? ¿Cuántas preguntas contestaron correctamente? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios en este segundo test. ¿Cuántas preguntas contestaron sin la necesidad de estar leyendo el texto? Si te están gustando estos videos, regálame tu like y también si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Les mando muchísimos saludos a toda la gente que está estudiando en este canal. De verdad aprecio mucho los comentarios que me van dejando. Créanmelo que eso me dan ganas a seguir haciendo material como este. De verdad se los hago con todo el corazón. Un pequeño recordatorio es de que hay que seguir echándole ganas y hay que ser súper constantes en todo lo que hagamos. Porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para la próxima práctica. Un saludo enorme a todos. Bye.